Porque hasta el año 97 nadie decía otra cosa. Más aún, somos minoría. El problema es que en esa minoría está cada vez más calificada. El relator de libertad de expresión de la OEA dice esto. Hay un funcionario como el de la OSCE, que es Miklo Haraki, que no sé si es húngaro, creo que sí. Bueno, nosotros tenemos un sistema de concurso, hubieron 2 relatores argentinos, había un venezolano. En el informe del 2002 y de ahí en adelante, la Relatoría de Libertad de Expresión plantea que los estados tienen que administrar las frecuencias, pues no son de los estados. Ahora, si me preguntan cuántos estados hay que nos digan esto, y los cuento con los dedos de las 2 manos de los 197 que están sentados en la ONU. Pero en los hechos, y en algún recóndito lugar de los convenios internacionales, esto también es así. ¿Ustedes se acuerdan de Euronews? Digo, por dar un ejemplo más o menos cercano a ustedes, podría usar otro, pero más lejano. En Euronews llega a la misma frecuencia de diversos países y le cambiaba la señal de audio. Nadie le podría sostener que esa misma frecuencia por la cual puede llegar Euronews, una frecuencia de Eutelsat, el Eureka, es patrimonio de ese país, porque la usan varios. Y de hecho, cuando entre Francia y España acuerdan el espectro de FM, en la zona fronteriza, acuerdan entre ellos, pero no en términos de dominio, por más que después digan que es dominio público. Pues si ya fuera dominio público, quiere decir que hay alguien que se los dio. Bueno, las frecuencias se acuerdan a nivel internacional por tipo de servicios, y una vez definida qué frecuencia se usa para qué, entre los países en los que se llaman capítulos, discuten las asignaciones. Y algunas superan a los propios estados, por ejemplo de los satélites. Y cuando llega algo por satélite, llega a través de una frecuencia, con un número larguísimo, que no es 88.5, como debe ser. Pero técnicamente, independientemente de la aparatología, técnicamente lo que hace es llegar a una misión de radiodifusión. Empezamos a plantear esto, lo levantó un holandés que se llama C. Hamel, no creo por nosotros, digo, levanta las mismas ideas. Hay un canadiense que está en la Junta de la Administración de Radiofrecuencias de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que dice lo mismo, con lo cual estamos empezando a sostener que es un patrimonio común de la humanidad, que la propia Unión Internacional de Telecomunicaciones dice que los estados lo deben poner a disposición del público para incentivar los servicios de circulación de informaciones y opiniones que garanticen el derecho a la información. Esto lo dice la UIT en un acuerdo en Kioto en el 92. Entonces empezamos a tratar de dar una vuelta de campana. No es un problema administrativo, es un problema de derechos humanos. La relación entre las personas y sus organizaciones versus el Estado tiene un árbitro mayor. No la relación del derecho entre Estado y personas, sino que tiene que cumplir con garantías internacionales suscritas. Primer dato. Segundo dato, el técnico. Tercer dato, el tema del derecho a comunicar qué y cuándo, incluyendo el reconocimiento por lo que se hace profesionalmente. Esta es la segunda trama del relato. Tercera, o segunda y media. En el año 98 convocamos una reunión en Buenos Aires al relator de libertad de expresión de la OEA, que en esos momentos era Santiago Cantón. En la primera parte de la mañana, Cantón estaba recién instalado en la relatoría, hace unos 6 meses. Nos planteó cuál era la agenda de trabajo de la relatoría. Básicamente, la problemática de la cualificación obligatoria de periodistas, el problema del delito de desacato, no sé si acá en España se llama igual, vilipendio de las autoridades. Y el tercer punto de la agenda era la seguridad de los periodistas, asesinatos, amenazas. Terminamos de escucharlo a Cantón a la mañana y no era una agenda demasiado cercana a este tipo de necesidades, aunque el movimiento de redes comunitarias, lo cual implica también abrir la cabeza de este lado. El único problema no es entrar a la frecuencia. Digo, de este lado también hay debates. Como diciendo, bueno, el problema del desacato y las calumnias y la difamación es un problema de los medios grandes. Y muy tenuamente se empezaba a hablar del tema de acceso a la información en América Latina. Acceso a la información pública. Bueno, en algún momento se le preguntó a Cantón cuál era el rol del Estado para generar instancias de pluralismo, y a partir de ahí empezaron a haber ciertas mayores corrientes de opinión.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ofreció como ámbito de acercamiento entre la AIR, que es la Asociación Interamericana de Radiodifusores Privados Empresarios, digamos, y AMAR, bajo el paraguas de UNESCO, que tuvo sus más vueltas que idas, digamos, mucho no se progresó, pero hubo un reconocimiento como actor importante en el sistema interamericano de derechos humanos de AMAR. Cierto tipo de presentaciones, sugerencias, presiones, etc., lograron dos cosas. La primera fue la inclusión en el año 2000, dentro de una serie de estándares que se llaman Principios de Libertad de Expresión que hizo la Comisión Interamericana, cierto tipo de estándares de cómo interpretar este artículo 13. Ahí se incorporó un principio, es el 12, que dice: los monopolios y los oligopolios afectan a la democracia porque son prohibitivos o violatorios, exactamente, de la libertad de expresión. Debe haber leyes que restrinjan los monopolios. Punto. Las asignaciones de frecuencias de radio y televisión deben seguir parámetros democráticos y no deben estar apoyadas únicamente en cuestiones económicas. Cuando hacen el comentario de esto los miembros de la comisión y el propio relator, hablan de oportunidad de género a todos los sectores sin ningún tipo de discriminación, con lo cual es una puerta enorme. Esto es de octubre del 2000. En el 2001 y en el 2002, la Relatoría de Libertad de Expresión, 2000 y 2001, perdón, obliga al Estado de Guatemala y al Estado de Paraguay a suspender procesos de licitación de frecuencias. Cuando digo licitación es oferta económica, destinadas a radiodifusión. Hay una disparidad dentro de América, también en Europa, sobre si la radiodifusión está regulada dentro de la ley de telecomunicaciones y los modos de acceso a las frecuencias, por telecomunicaciones o por radiodifusión. Hago una cajita también con esto y después lo charlamos, porque ahora el tema se pone más complejo. Pero digo, en temas de radiodifusión, la Relatoría pide la revisión de los modos de adjudicación en Paraguay y en Guatemala, cuando ya estaban llamados los concursos de licitación de frecuencias. En el 2002, AMAR pide su primera audiencia con la Comisión Interamericana. Se presenta un informe comparado de cómo las legislaciones de 14 países del continente violaban el artículo 13 de la Convención. Pasamos, la primera parte, los primeros principios, y después hacemos una lista. Después voy a la lista. En el año 2003 entra un pedido por México. En México las radios comunitarias sin autorización estaban no solo siendo maltratadas por vía del derecho penal, sino que los cierres los hacía el ejército, con una violencia inusitada. Y a la par de eso, en México los mecanismos de adjudicación son por concesión a las comerciales y por permiso a las no comerciales, comunitarias. El último permiso en México databa de hace 40 años. Y había varias radios que habían pedido su permiso y no tenían respuesta. La Comisión Interamericana forzó al Estado mexicano a tramitar esos permisos. De vuelta a estos absurdos. El secretario de Comunicaciones de México decía: yo tengo que ir a hacer a Washington a la Comisión Interamericana, si lo mío son las frecuencias, no los derechos humanos. Bueno, terminó entendiendo y dieron 12 permisos para radios en México. Hay un fallo de la Corte Interamericana, no puntualmente sobre un tema de radiodifusión, pero que sí lo vincula, que es un caso contra Nicaragua, un caso que se llama Yatama, de una comunidad indígena, que no la dejaban hacer una inscripción en el registro electoral para una elección, no me acuerdo si de consejeros municipales o diputados nacionales, y la Corte Interamericana le obliga al Estado nicaragüense no solo que inscriba la emisora, sino que además los mensajes de difusión electoral deben ser en lenguas aborígenes en las radios comunitarias que existan, lo cual es el segundo blanqueo fuerte de lo que implicaban las radios comunitarias. Otro es el informe del año 2002 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde en un capítulo entero referido a libertad de expresión, pobreza y desarrollo, dentro de ese capítulo hay 7 párrafos destinados a la necesidad de que los estados reconozcan sistemas democráticos de acceso a las frecuencias, sistemas democráticos y transparentes de otorgamiento y el rol de la radio comunitaria. Parece explícitamente reconocido.
Y después hemos hecho reuniones de trabajo con ciertas constricciones a los estados que han implicado algunas modificaciones legales, hubo algunos cambios de conducta fuertes. Hoy por hoy tenemos una mesa de trabajo instalada con el gobierno de Chile, por lo cual empezamos a revisar la ley, pero no nos convence para nada, y a protesta de la intervención. Tenemos una mesa de trabajo con Brasil y una mesa de trabajo y algo más con informes desfavorables para el Estado como que no han cumplido con sus obligaciones, en el caso de Guatemala, donde la distribución de las frecuencias hacia sectores comunitarios e indígenas está previsto en los acuerdos de paz. Y la propia Comisión dice que están incumplidos los términos de los acuerdos porque no ha habido administración correcta de las frecuencias ni procesos transparentes de otorgamiento. Última parte, breve revisada. Argentina es el país más restrictivo, pero con la templanza que nos caracteriza, así como cambiamos de 1 a 3 el valor del dólar, cambiamos de no tener radiodifusión sin fines de lucro a cambiar un párrafo de la ley que admite todo, con lo cual terminó siendo hoy, por lo menos en lo formal de la ley, la instancia más generosa. No en la práctica, pero sí en la ley. En Brasil, las radios sin fines de lucro comunitarias tienen una ley especial que obliga a que todas las emisoras sin fines de lucro transmitan por el 87.9, o sea, está fuera del dial, está en el área de expansión. No pueden pasar publicidad, no pueden hacer cadena y en caso de interferencias, prevalece en la difusión la radio comercial. En Uruguay estaban más o menos como en México. Ahora hay una media sanción del diputado de una ley de medios comunitarios. Chile, decía Pía, tiene la radio de mínima cobertura. En el marco de una ley de telecomunicaciones hay un artículo 18 bis. Perú tiene un movimiento de radios educativas, está un poco más generoso el tema en términos de legislación, si bien en la práctica no está todo lo cómodo que quisieran. En Bolivia han armado un sistema de radios comunitarias sobre fines del gobierno de mesa, con un decreto supremo, se llama así, que autoriza radios comunitarias en comunidades de hasta 10.000 habitantes, con lo cual termina siendo una radio rural. Colombia es de lo más generoso y de hecho se ha ganado un recurso de inconstitucionalidad hace poco, planteando que la radio comunitaria también tiene derecho a postular en ciudades y no solo en los planos de frecuencia que se estaban dando en áreas rurales o suburbanas. México tiene por un lado la ley Televisa, que es una de las peores del continente, que tiene esta instancia de estar sujeto a la Comisión Interamericana. En Guatemala estamos atajando la penalización, así las persiguen con el Código Penal. Esto parece otro capítulo si quieren para seguir abundando. Costa Rica tiene otro problema, que es que las radios sin fines de lucro son servicio público, entonces tiene una presión brutal del Estado respecto de contenidos. Porque el Estado pone dinero. Las radios educativas o el servicio público tienen que pasar lo que el Estado les dice, lo cual también es violatorio de la Convención. Y un tema complicado es Venezuela, porque tiene, en términos de parámetros generales, y no cito el caso argentino por una cosa que yo le decía, cambiar un párrafo de la ley porque es constitucional, y para que sea constitucional le sacaron lo que estaba mal. Venezuela tiene una reglamentación bastante generosa, muy generosa diría en términos de reglamentación, pero tiene una condición muy importante, que es que para hacer radio sin fines de lucro hay que constituir una fundación de radio comunitaria. Entonces los movimientos sociales, si quieren tener una emisora, tienen que pasar por ese embudo y constituirse de determinado modo. Y después tienen reglas relativamente generosas. Pero tiene un filtro previo, no son las organizaciones populares las que dicen nosotros vamos a hacer radio en las condiciones que estamos. Para dejar claro que digo, si ustedes ponen un sitio web, no tienen que transformarse en otra cosa. Pueden poner lo que quieran y pueden poner banners si tienen ganas. El formato es, bueno, ahora si quieren poner el correlato sería, si quieren poner un sitio web, se tienen que transformar en fundación de sitio web y es la única figura que pueden usar y tienen estos condimentos. Por eso es un vaso medio lleno y medio vacío. Vienen de la nada, eso es bien importante, pero tiene una limitación seria. Bueno, creo que no me queda
mucho por rastrillar. Esto es más o menos lo que hemos venido haciendo, dar vuelta a la campana para tratar que ciertos principios nuestros ahora sean algo más generosamente reconocidos, y cuando el tema les pica, como es el caso de Venezuela, utilizan argumentos que nosotros siempre hemos cuestionado en términos de persecución a las radios sin fines de lucro para defender otras. Lo bueno del movimiento nuestro es que hemos abierto la cabeza varias veces, siempre en función de articular esta necesidad de ampliar la democracia con tópicos inalienables de los derechos humanos. Nuestra agenda hoy pasa por seguir insistiendo con lo que tenemos, más 2 o 3 temas de agenda muy fuertes en América Latina, como es el tema del libre acceso a la información pública, pues nosotros necesitamos transparencia e información de cómo se gestiona el espectro en función de nuestras propias necesidades, y lo que se le llama en América Latina la despenalización de la difamación por calumnias, injurias, vilipendios, etc., que si bien parecía más una cuestión de movimientos de organizaciones de derechos humanos vinculadas a la libertad de expresión, nosotros entendemos que eso también es nuestra lucha y nuestra apuesta, por la sencilla razón de que también tenemos periodistas y artistas que pueden ser sometidos al mismo tipo de problemas. No es un problema de ellos y no nuestro. Todos los que hacemos uso de la voz pública tenemos los mismos desafíos. Bueno, esto es más o menos lo que en los últimos 10 años andamos haciendo. Muy bien, pues muchas gracias, Damián. Ahora yo creo que es el turno de nosotros. Seguro que algunos tienen algunas preguntas, Javi seguramente que tiene algún comentario. Además, yo creo que a Damián también le interesaba conocer un poco más de la situación española, ¿no? Perdón, en una de las cajitas. El problema de la radiodifusión digital nos obliga a repensar muchas cosas. Se le mandaban un correo aquí hace 15 días. Estuvo Ramón Sallo en Buenos Aires, el País Vasco, y él nos planteaba la escala, digo como para empezar a entrar en tema con las cosas que están pasando en España, nos planteaba que en la escala de ponderación de los concursos entraba la oferta económica y técnica. Por estas cosas que tú planteabas antes, respecto a cuáles son los umbrales económicos o de requerimientos técnicos, una pelea muy fuerte para nosotros, comillas, dentro del mundo analógico, cierro comillas, es que las condiciones legales, es decir, estar armados, no de un modo especial, estar armados como entidad, más las condiciones técnicas de propuesta, más las condiciones de viabilidad económica, eran requisitos de admisibilidad, pero no sujetos a calificación. ¿Se entiende esto? Y lo que definía si correspondía entrar o no, sobre todo en concursos abiertos, era cuál era la mejor propuesta. Y no quién ponía más dinero o quién comprometía más dinero. En Argentina era más fácil poner un tren, privatizar un tren y comprarlo, que poner una radio. En la radio te pedían el doble de la inversión genuina y en la radio te pedían un aval. Así que cuando vos mencionabas el aval, en la Argentina en una época era más fácil eso. Entonces yo le comento esto a Ramón Sallo y Sallo me dice, bueno, eso en principio está bien, lo que pasa es que para la radiodifusión digital entran los servicios anexos, entran los servicios de valor agregado. Y a mí se me abrieron los ojos como pez, diciendo, claro, acá lo que hay que empezar a repensar nuevamente es qué es el servicio universal. Que generalmente el servicio universal venía atado a los temas de telecomunicaciones, vale decir, cuál era la densidad de hogares y cuál era el rango de servicios, entendiendo que la radiodifusión abierta siempre otorgaba lo mismo. Pero si se va a empezar a televisión y radio, si ahora se empieza a cotejar que en la calificación no solo va la propuesta, sino la cantidad de servicios anexos que van a ir al contenido, por llamarlo de algún modo típico del mundo analógico, a nosotros nos obliga a reflexionar muchísimas cosas, que es qué y cómo el Estado está dispuesto a poner para garantizar instancias de servicio universal que únicamente, mejor dicho, que no únicamente sean cubiertos por empresas comerciales con mucho poder, porque ahí la economía de escala va a ser vital. Bueno, seguro que ese es otro tema que habrá que ir abordando, aunque aquí nos queda demasiado lejos, o por lo menos eso parece. Bueno, o esa es nuestra percepción. Esa llamada en País Vasco.
No es lejos, eso debe ser bastante cerca. Bueno, pues, yo lo tengo lejos, que no tengo ni elegida la norma técnica. Nosotros tampoco. pues bueno, yo creo que pues también ahora hay que iniciemos un poco ese debate para plantear algunas preguntas. También os digo que ahí se están viendo las páginas que muchos ya conocéis, que son las páginas que se están usando por aquí, bueno, está la de Amarca, América Latina. Eso que aparece ahí Argentina es un disparate. Y no porque yo no quiera la madre de Plaza de Mayo. Le han dado una frecuencia por decreto, sin ningún tipo de concurso, transparencia, instancia de discusión, nada. Lo cual a nosotros nos obliga a un doble estándar. Somos aliados de la madre de muchísimas cosas. Pero ¿por qué para ella va a estar bien y para otro privado no? Ahí tenemos un problema serio. Tremendo. Yo no entiendo ese problema. ¿Por qué? A ver, Tal y como lo has planteado, me parece que en este caso prima más pues lo que las madres de la Plaza de Mayo puedan. O sea, yo creo que con esto el énfasis en la manera en cómo se otorgan las licencias. Y si viene un presidente y dice, a mí me interesa la Universidad Politécnica Privada. Pero es que eso ya está pasando, tampoco es una. Pero no tenemos por qué nosotros hacer lo mismo que hace la autoridad. Si la autoridad, el Estado, el que concesiona, hace o comete determinadas arbitrariedades, ¿por qué vas a tener que cometerlas tú también? Además, no hay AM en adjudicación directa en Argentina. Eso quiere decir. Que es el único caso, además de la Iglesia Católica, que ha sido otro problema serio, en el cual se dio una AM a una entidad privada sin concurso. Entonces, planteáis vosotros que para que sea igualitario el tema tiene que pasar por una. Hasta en el caso de las madres de la Plaza de Mayo. No, yo entiendo que ¿Por qué, a ver, lo que se ¿por plantea qué es la que- Madre de Plaza de Mayo sí y no la Asamblea Permanente de Derechos Humanos? Me parece igual de bien las dos. Lo que se plantea es que debe haber unos criterios objetivos y medibles y palpables y que todo el mundo pueda tenerlos ahí, no que ahora porque estos me caen bien yo les doy y a estos otros como me caen mal no, sin que haya ninguna explicación ni ninguna opción de reclamar nada, ¿no? Lo que estoy cuestionando es el método, no que se la den a ellos. No el fin. No que se la den a ellos. El problema es si no tomamos al caníbal. El problema es que tú haces énfasis en ese punto, por ejemplo, pero dentro de un mar que está lleno de casos muchísimo más aberrantes de arbitrariedades políticas en la otorgación de licencias y lo que quieras, me parece como fijarse demasiado en un problema que a lo mejor no es tan. Lo que digo es que me obliga un doble estándar, porque yo he cuestionado las adjudicaciones que ha hecho el menemismo de la mano de Radio de la Tribu, que hacían esto, y lo hemos dado vuelta incluso en la justicia. Dieron vuelta al gobierno de la Alianza con un problema, con una instancia abierta por Radio de la Tribu, 238 frecuencias, licencias. ¿En función de qué? Adjudicación a demanda, cuando la legislación no lo permite y había varios postulantes. Ahora, si das vuelta a 238, por cierto tipo de principios donde había, comillas, de los buenos y de los malos, cercanos y no tanto, comunitarios, disfrazados de sociedad comercial pues no podían, y sociedades comerciales de buena gente, simultáneamente. Pero el problema es el mecanismo, porque, y lo digo con todo el respeto del mundo, el relator de libertad de expresión, Ignacio Álvarez, dijo que Radio Caracas Televisión tenía que ser prorrogada su licencia automáticamente porque era una voz de oposición en el mar de las comunicaciones chavistas. Casi textual, te lo estoy citando. Es un problema privilegiar por el contenido por fuera de los reglamentos. Yo no me voy a meter en ese tema, pero aquí en Madrid lo estamos discutiendo en muchos ambientes, ¿no? Que tampoco entendemos tampoco se entiende, tampoco están puestas en estas cosas de legalidad, pero que también es una sorpresa, ¿no? Tampoco ha sido muy. Ayer lo estuvimos debatiendo en la radio en la que yo vengo y bueno, pues más o menos había una igualdad de. O sea, las dos partes tenían mucha legitimidad cuando hablaban. No, yo no diferenciaba en cuál podía tener razón y cuál no. A mí me parecía que los dos estaban diciendo cosas muy coherentes. Me imagino que todo eso ya lo sabes y que lo habrás. El problema. Es un problema serio, lo que no estoy dispuesto es a comerme al caníbal. Es que todos tienen derecho al mismo juicio justo.
Claro, Sí, o sea, pero lo que si se le pasa, acaba la licencia, yo no sé por qué se genera tanta historia. lo que pasa es que nosotros hemos levantado como movimiento político y social en América Latina, hemos puesto mucho énfasis en aquello que tiene que ver con el derecho, la potestad que tienen los estados para caducar o renovar una frecuencia. Nosotros padecemos en carne propia, digamos, lo que significa hoy día las licitaciones preferenciales para determinados agentes. En general recaen sobre monopolios, favorecen monopolios, sociedades comerciales, etcétera, etcétera. Lo que nosotros hemos venido diciendo es que los estados debieran buscar otras maneras que no sea la potestad, sino que sean maneras que sean con concurso público, debates abiertos, llenar de contenido lo que significa efectivamente una frecuencia pública y una frecuencia privada, qué tiene que ver. Todos esos debates nosotros lo hemos hecho durante muchos años. Por lo tanto, no porque el caso de RCTV sea un caso donde pudiera gustarnos más su metodología desde el punto de vista de que hay una sociedad muy polarizada en Venezuela y que mucha gente toma partido, también uno tiene que dar cuenta de la coherencia que hemos estado llevando adelante en el discurso público. Y se dice, por ejemplo, que una frecuencia, inclusive cuando los estados tienen potestad y este estado aplica ese derecho de revocar esa frecuencia, ni siquiera esa frecuencia sale a licitación, sino que inmediatamente es usada por Canal 2. Entonces, claro, tú me dirás, esto en España pasa también, porque claro, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, tú no me puedes pedir, o no nos puedes pedir a nosotros que nosotros tengamos un doble estándar, porque yo creo además que los movimientos sociales que sean capaces de sobreponerse a la sobrepráctica de los movimientos políticos y de los partidos políticos y la administración del Estado de manera discrecional, no serán capaces de producir cambios sociales necesarios. O sea, tú hoy día puedes tener una opinión que sea distinta y no por eso vas a decir estoy de acuerdo con todo esto, o sea, no es negro y blanco. Creo que en ese sentido nosotros tenemos que ser amplios y tenemos que cambiar nuestra manera de pensar muchas veces. Y no por quedarnos marcados en esto ni querer hacer esto solamente, sino que diversificar nuestras maneras de entender las cosas. Ese es para nosotros una cuestión clave en este desarrollo, como nosotros hemos decidido no estar de acuerdo con la potestad, pero no solamente en el caso de Venezuela, también en otros casos. Que este haya sido un caso más bullado por etcétera, 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 ¿no? También lo entendemos, no tiene nada que ver con la posición que nosotros hemos asumido públicamente. Lo que pasa es que volvemos a lo de siempre, ¿no? Porque Amarc era un actor político y ahora, de alguna manera, Amarc de América Latina, que es la que está tirando más del carro en Amarc, por lo menos es lo que me cuentan en Madrid, pues también aquí es bastante difícil entender ese tipo de decisiones por el contexto que tenemos aquí. Entonces, nos falta información seguramente y no sé, y también este encuentro también está bien, ¿no? Porque así nosotros también tenemos información y todo, pero yo os comento eso, ¿no? Que desde el contexto de aquí del Estado español, cuando se han cerrado ya medios, en Euskadi sobre todo, se han cerrado medios y se denota una falta de expresión brutal, nosotros cuando un Estado decide no renovar simplemente una licencia, entendemos que se le ha acabado el tiempo, no entendemos que le estén cerrando. Por lo tanto, para nosotros, sin estar tan metidos en los temas, nos sorprende un poco. Pero no, yo claro, no puedo juzgar. No, entiendo perfectamente, no, sí. Pero además, fíjate tú que en esto, perdona Mariana, está no solamente el cuestionamiento de la potestad que tienen los estados, sino que también un cuestionamiento respecto al derecho preferencial que han tenido hasta acá los concesionarios comerciales. O sea, también los agentes de los grandes medios creen que para siempre esa frecuencia, o sea, mira, hasta ayer o hasta hoy día puede aparecer algún radiodifusor que dice mi frecuencia, o sea, mi frecuencia nada, o sea, concesiona una frecuencia que tiene un límite de tiempo y que tiene que permitir que otros actores entren en escena, sin duda, pero solamente hagamos bien las cosas. Porque pasarse el límite de la ilegalidad a la legalidad es muy fácil y el pasarse a la ilegalidad tiene un retorno que es muy difícil. Y nosotros en América Latina hemos vivido las dictaduras, ustedes también, y creemos que uno tiene que avanzar en términos de democratizar efectivamente las decisiones. Y los estados no pueden decidir solos, tienen que decidir de manera conjunta con el resto de los actores involucrados. A ver, un detalle para no ser malentendido. Efectivamente se acabó el tiempo. En el caso de RCTV. Esto da con espejo de que el discurso público no lo vinculaba al tema del tiempo, sino a la responsabilidad por los contenidos. Esto es casi una realidad objetiva. Los papeles dicen una cosa, el discurso público decía otra.
las licencias vencían todas el 27 de mayo. Todas, ¿no? Sí. Yo estuve en Venezuela a mediados de abril. Y estuve en una conferencia en la cual un representante de RCTV decía: por un error que cometimos en el 2002, error, Claro. el presidente Chávez hizo lo siguiente, y puso un video de todas las cosas que ha dicho Chávez desde diciembre del año pasado en adelante. Termina y dice: yo no sé por qué nosotros, voy a tratar de ser más o menos literal, yo no sé por qué nosotros, si hay otras 150 radiodifusoras y televisoras en Venezuela que se les vence la licencia el mismo día, pues están atadas al mismo decreto, por lo cual están discriminando contra nosotros. Termina la charla, me voy a hablar con uno de los organizadores, que era el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Central, y digo: ¿cómo es esto que dice que discriminan? El problema es mucho más serio. Faltan un mes para terminar las concesiones de todos y nadie sabe si se queda o no, sacando Venevisión. Venevisión es la de Cineo, de la cual, digo, no me consta, yo no vi tanta televisión, pero todo el mundo dice que ha bajado el perfil de su programación. Era solo bajar el perfil. La ley del 2000 decía que seguían funcionando las condiciones que estaban, pero tenían que renovar los títulos. Vale decir, funcionaba hasta el 2007 y había un recambio de títulos. Los títulos nuevos se los dieron a 5 televisoras o 4, no me acuerdo, el 25 de mayo del 2007, vale decir, 2 días antes. Y hay radios que todavía no tienen las licencias nuevas. Ese es un problema sistémico. Y efectivamente los papeles dicen que a RCTV se le acabó el plazo, pero pidieron el cambio de título en el 2001. Esas son las cosas que le dan pie a los sectores más reaccionarios que vienen con el reclamo: derechos adquiridos sobre las frecuencias. No, derecho adquirido nada, derecho de preferencia tampoco. Se acaba el plazo, con el tiempo previo se llama concurso o audiencias públicas o lo que fuera, porque hasta la renovación por 5 años se discreciona. ¿Por qué? No. Si hay algo que yo pudiera cuestionar es a todos los que participaron del, comillas, error, cierro comillas, del 2002, audiencia pública de evaluación de qué fue lo actuado, juicio y a resolver. No renovación a dedo. ¿Por qué a ellos se renueva y a los otros no? ¿Qué los hace mejores a que se lo renueven a dedo? Ese es el dato. Yo creo que nada en particular. Pues desde los que somos oyentes de la radio, nosotros trabajamos en los medios y radios libres y medios de radios públicas, yo entiendo que hay toda esa parafernalia legal, también hay en la Declaración de Derechos Humanos que nadie lo cumple, pero nos perdemos un poquito en lo legal y vemos que yo personalmente creo que hay muchos medios que deberían ser cerrados, públicos en nuestro país, porque no hacen uso de la verdad para informar. Entonces, yo no sé cómo eso se come o no se come, ¿no? O hasta dónde ponen a veces en peligro la seguridad misma de los ciudadanos, por el tipo de información que dan. Y a mí se me parece muy grave, pero muy grave. ¿Quién juzga eso? ¿Cómo se puede llevar a cabo para que alguien que no está haciendo uso de la verdad para informar y está transmitiendo cosas totalmente manipuladas pueda ser puesto en tela de juicio y puesto en un lugar donde diga: usted está haciendo daño a la ciudadanía y está haciendo daño incluso al orden público futuro? ¿Cómo se come eso? El tío, ¿sabes? O sea, que salga un poco a lo mejor del contexto, pero es que los medios de comunicación en algunos casos están llegando a tales injurias, manipulaciones, sin hacer uso de la verdad, sabiéndola incluso, sino de la mentira, para poder manipular una información muy delicada, en muchos casos, y nosotros estamos tragando. Claro, yo creo que están poniendo en peligro cosas. ¿Y quién les juzga a esos señores? ¿Y quién les dice: señores, ustedes no tendrían que estar transmitiendo la información a la gente imparcial? Porque no lo hacen imparcialmente. Y ahí están, salen a la luz pública, todo el mundo los compra, o mucha gente los compra, los lee, y además se piensa que es una información imparcial, y además se piensa que está informado o informada. Es muy fuerte. Lamento. Lo siento, pero lamento volver a invitar a otros. Del otro lado, pues lamento volver a invitar. ¿Quién pone en juicio esos medios de comunicación?
lamento volver a mitad, pero de lo que entiendo un poquito más. Uno de mis profesores de doctorado en la Complutense decía que la tensión más difícil de resolver es entre la libertad editorial y el derecho a la verdad. Por lo cual lo que mejor suele funcionar en esos casos son instancias de autorregulación. Pero para eso hace falta que empresarios estén voluntariamente concernidos en eso y que los trabajadores de la prensa también. Por citar un ejemplo que no es español, en Canadá hay consejos de ética periodística tripartitos, empresas, trabajadores de los medios y figuras de cierta relevancia del público, y tienen una figura por la cual se hacen sumarios por declaraciones públicas, el cual es la, comillas, sanción moral que se aplica, cierro comillas, que es la figura del abuso de discreción redaccional. En francés queda mejor dicho. En la cual no hay nadie que se sienta agraviado personalmente, que es uno de los problemas de entender si la libertad de expresión tiene o no límites, que es quien se siente agraviado para hacer juicio en eso. Y efectivamente se entiende que puede haber un daño social emergente de manipulación demostrable. Y estaba haciendo memoria. Hay un caso de los 70 de un abogado que le ganó un juicio, no me acuerdo a qué medio, porque no estaba suscrito al diario. No me acuerdo el caso, lo vi al principio de mis estudios. Pero lo arrastré y terminé. En el cual él estaba participando de unas discusiones en la Orden de Abogados de Madrid. El diario al cual estaba suscrito no mandaba información, o la que mandaba era inexacta, y le hace un juicio por violación del contrato de lectura. Y la condena al diario es la devolución de la suscripción más una multa, creo. Lo estoy diciendo con cierta falta de precisión. Y hay otro caso, si no me equivoco, citado en el mismo libro, en el cual alguien entra al cine a ver una película que no estaba avisada que tenga cortes. Esto es del 70 y algo, también 75, 76, y le gana el juicio a exhibidores. Así en España tienen algún antecedente de eso, por lo menos 70. El dato, yo creo que ahí la instancia es de autorregulación. La sanción ética entre colegas con la debida difusión suele funcionar mejor que el Estado diciendo miente o deja de mentir. Y en el tema de los medios con licencia, lo mejor que hay son instancias de audiencia pública, de renovación de licencia. Probablemente también una masa crítica muy organizada puede hacer cambiar esa tendencia. No, yo digo que probablemente. Si sales a la calle y tienes las pantallas en el metro, los 8 periódicos gratuitos, emisoras de todo tipo y no desde luego que hacen uso de una información crítica y son las que llegan a la mayoría de la gente, es que las otras no llegan, es que no llegan. Claro, ¿cómo organizas esa masa crítica así? ¿No puedes? Yo creo que hay algo que mientras escuchaba que tiene que ver con que en los medios de comunicación más instalados, pero por lo menos en América Latina, me imagino que aquí será igual. De alguna manera u otra, con todo esto que usted dice que hacen, la mentira, la falta de exactitud respecto a la información, o la tergiversación, etcétera, 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 se hace parte también de una cuestión que es más global y que tiene que ver con la ingobernabilidad. Porque, por ejemplo, en el caso de Chile, que hay una mujer que es presidenta, yo se lo comentaba el otro día en Bilbao, no hay los medios suficientes de comunicación instalados en la esfera pública que den cuenta de lo que significa que una mujer gobierne en un país donde las mujeres hay 6 parlamentarias, ¿me entiendes? O sea, donde las mujeres no están en la escena política, donde la pollera no existe, existe el señor con el traje. Entonces, cuando no existe eso, y la presidenta tiene algún incidente en el sur después de un terremoto, y un alcalde la maltrata, así ya de manera brutal, ¿no? Y uno dice, ¿quién va a decir? Claro, nosotros lo hacemos, pero los grandes medios donde se paute, no hay acumulado democrático desde el punto de vista de la reflexión de lo que significa escribir un artículo para los medios respecto a lo que eso significa que un alcalde de una zona extrema de Chile maltrate a la presidenta de la República. Yo lo voy a decir, ¿por qué es mujer? Porque a un hombre eso no le pasa, me perdón a los hombres que están acá.
o sea, de echarle un garabato, decirle que es un inútil. Eso no le pasa, porque hay una costumbre, una manera de significar ella su mandato, y los medios no son capaces de hacer eso. Entonces la retórica siempre va por otro lado. Entonces uno dice, voy a leer el diario y está pasando esto, y uno siente que está pasando esto otro. El problema es que cómo se resuelve eso en un sistema democrático. Solamente con más democracia, con regulación, con más democracia, con democracia participativa y representativa, sin que éstas sean contradictorias una con otra, donde la gente tenga más capacidad de decisión en su ámbito local y también nacional. Si no, estamos en un problema, porque la toma del Palacio de Invierno ya pasó. O sea, yo no me voy a ir a tomar el mercurio para hacer que el mercurio haga otra cosa con la metralleta, porque eso no existe. O sea, desterrada esa posibilidad, lo único que me queda como movimiento social que estoy pensando en cambiar el mundo es dar cuenta de sistemas que sean más democráticos, y por eso yo creo que la democracia es un eje fundante de esto. Y no la democracia que muchas veces nos hacen creer que solo ir a votar, que a mí ya me parece un gesto importante. Cuando uno es capaz de ir a decidir quién a uno lo representa, a mí me parece un gesto fundamental. Pero ahora, si yo quiero más transparencia, más acceso a la información pública, saber en qué se están gastando la plata en los estados, cómo se invierte el dinero de la publicidad estatal en los medios de comunicación, quiénes son los dueños de los medios, si ya no sabemos quiénes son los dueños, porque está el cruce de la propiedad, que uno ya se perdió, ¿me entiendes? Partió siendo este señor, pero hoy día puede ser cualquiera, porque el cruce y la monopolización y la estandarización de la información son una consecuencia directa a lo que tiene que ver, a lo que es la gobernabilidad democrática. Y ese es, por eso yo al principio traté de decir, lo que nosotros hacemos en el movimiento Radio Comunitario en América Latina, en AMARC, entre otras cosas, la vinculación directa entre aquellas cuestiones que tienen con la demanda directa del derecho a la comunicación con otros actores sociales, porque no es un problema de las radios comunitarias, es un problema de la democracia, la carencia de información diversa. Entonces, creo que eso que pasa acá, nos pasa a todos de distinta manera. O sea, creo que ha habido un exceso de información y la gente como que sabe cada vez menos lo que pasa. O sea, hay un tema, pero ¿cuál es la solución? No le puedo ir a quitar el diario El Mercurio al señor Edwards y decirle, sabe que ahora los contenidos los hago yo porque yo soy democrática. Eso no resuelve el problema. ¿Alguien quiere...? Sí, bueno, yo un poco la impresión que tengo con las cuestiones es que, y se ha evidenciado en las intervenciones, es el desconocimiento generalizado que hay de estas cuestiones, que bueno, son cuestiones legales, que tienen su complejidad, pero es una cuestión que incide muy directamente en los derechos. Es decir, si no conocemos nuestros derechos, es decir, ya no es una cuestión simplemente de conocer la ley o no, sino es una cuestión de conocer cuáles son nuestros derechos. Entonces, aquí desconocemos nuestros derechos y luego pasan cuestiones. Es decir, que nos pondríamos los pelos de punta si no nos dejan sacar un periódico a la calle, si por ejemplo Diagonal, que está saliendo quincenalmente, llegaran ahora y le impidieran porque hay poco papel y dijeran, sí, el país puede sacar, o 20 minutos en gratuito puede sacar, pero Diagonal no puede sacar. Pues todos nos echaríamos las manos a la cabeza. Sin embargo, el impedimento de acceso del espectro radioeléctrico, ya sea de forma legal o incluso ya sea de forma no interviniendo en una selva llena de emisoras, ese impedimento, esa dificultad real de acceder al espectro es como la negación del papel. Lo que pasa es que evidentemente, como no es una cuestión tangible o como no es una cuestión que tengamos una lectura clara, nos perdemos. Entonces yo creo que ahí hay cuestiones de derechos fundamentales y el enfoque que hacen muy claramente en América Latina con respecto a que es una cuestión que